La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Aquí continuamos, amigos, en Hablando con los expertos. En la vida todos queremos tener la imagen perfecta, un rostro sin arruga, un cuerpo con las curvas apropiadas. Otros tienen que someterse a procedimientos quirúrgicos porque tienen algún defecto congénito o adquirido en un accidente. Y por eso invité a una persona que nos va a hablar de la cirugía plástica reconstructiva y estética. La doctora Elena Hasbún está aquí con nosotros y nos va a hablar de cuáles son las cirugías más frecuentes, cómo debemos prepararnos para someternos a este procedimiento y todas esas incógnitas que nos rodean la cabeza cuando queremos someternos a ellas. Doctora, bienvenida y gracias por estar en esta su casa, Vive Sano. Gracias a ti, Elizabeth, es un placer estar contigo, me siento como en casa. Ay, sí, yo también, es como de esos parientes que tengo en la vida y que papá Dios me ha brindado y que tengo la oportunidad de recibir en este espacio. Se llaman diosidencias. Así es. Doctora, cuando hablamos de cirugía plástica reconstructiva, ¿qué diferencia hay entre la reconstructiva y la estética? Realmente, Elizabeth, es importante que remarquemos que la palabra plástica de por sí implica las dos cosas. Okay. O sea, vamos a decir que la rama de la cirugía que se dedica a reformar algunas deformaciones, ya sean congénitas o adquiridas, ¿verdad? Sabemos que hay niños que nacen con defectos y también, y no menos importante, a la reconstrucción o la preservación de lo que es la parte funcional. Es decir, que el término plástica, que deriva del griego, realmente es un término que lo que significa es moldear, transformar. Entonces, siempre partimos en nuestras escuelas de entrenamiento del hecho de que conservando la función, para nosotros lo más importante es conservar la función del organismo, o sea, sin maltratar ese funcionamiento normal, ¿verdad? Podamos ser capaces de modelar, transformar algunas situaciones, ya sea por defectos congénitos o adquiridos, como tú bien decías, por un accidente o por tumoraciones, etcétera. ¿Cómo debe un individuo prepararse previo a someterse a un procedimiento quirúrgico? ¿Hay una condición que hay que tener en parámetros o cualquiera puede hacerlo? Fíjate, Elizabeth, eso es una pregunta bien interesante. Cuando se trata de un accidente, tenemos que actuar, ya no hay oportunidad de prepararnos. Okay. El accidentado, lo que tenemos que salvarle la vida antes que nada. Ahora, cuando se trata de una cirugía electiva, o sea, cuando se trata de que tú quieres cambiar algunas partes de tu cuerpo con la cual tú no estás conforme, entonces estamos hablando de una cirugía que es por elección. Es bien importante ese preoperatorio. Okay. Muchas de las veces, la mayoría de los cirujanos plásticos nos encontramos, claro, estamos hablando de los cirujanos plásticos entrenados, ¿verdad? Porque esa parte sí te creo esa parte por ahí. Es importante. Una persona con un buen entrenamiento entiende que lo primero que tenemos que hacer es una evaluación general del paciente. Muchas veces nosotros incluso evaluando al paciente nos hemos encontrado con situaciones que el paciente ni sabía siquiera que las tenía. Okay. Desde hipertensión arterial, problemas de azúcar o glicemia, o sea, simplemente con una historia clínica nosotros nos hemos encontrado tratando de evaluar esa cirugía previamente con situaciones, por ejemplo, que es muy frecuente que se nos está dando últimamente, tipos de anemias. Okay. Anemias, por ejemplo, ferropénicas, muchachas, mujeres o hombres que creen que el hecho de mantener una hemoglobina baja es porque han tenido algún tipo de sangrado, etcétera, y sin embargo es una anemia ferropénica, por decirte algo. O sea, sí, no absorben de sus alimentos el hierro necesario, y entonces viven, todo eso hay que evaluarlo. Porque eso influye en que claro el procedimiento que sí, no sea el esperado. Exactamente, la recuperación, la cicatrización de una paciente
después de una cirugía depende de la cantidad, ¿verdad?, de glóbulos rojos, que tú sabes que la que transporta el oxígeno, lo que necesitamos es llevar oxígeno suficiente a esos tejidos para que haya una cicatrización adecuada. Okay. Cuando dejamos de un lado la cirugía plástica reconstructiva, que es por accidente, porque por cuestiones genéticas los senos de una mujer crecieron desproporcionalmente, y hay que poner que su anatomía esté en condiciones apropiadas para que sea funcional. Cuando nos vamos ya a lo estético, que es el cariñito que una se quiere dar, que no me siento conforme con los glúteos que Dios me dio, que no estoy conforme con el tamaño de la cintura que tengo, ¿cuáles son los procedimientos más buscados por hombres y mujeres en consulta, doctora? Sí, bueno, en la actualidad el procedimiento más buscado en consenso general es la liposucción. ¿Ya está el hombre más abierto a este procedimiento, sí, doctora? No. El hombre, siempre hay más mujeres que hombres. Sí. Sin embargo, el hombre, hay dos cirugías que buscan mucho. Una es la liposucción y la otra es la cirugía de rejuvenecimiento facial. Es el lifting. Cara y párpado, exactamente. A mí me encantan como paciente porque el hombre, si bien es cierto, es un poco cobarde. ¿Es cierto que nos regatean con el precio, doctora? No, ni regatean con el precio, ni le preocupan mucho las cicatrices. Okay. Dice, yo necesito que usted me quite esto, me quiero sentir mejor. La mujer es más meticulosa, o sea, le preocupa un poquito más los resultados que el hombre. El hombre es como más práctico, okay. No sé. Viendo que usted dice que la técnica más buscada es la liposucción, cuando una persona se somete a un procedimiento de liposucción, ¿evita esto que vuelva a la persona a tomar peso? Porque peso no se complementa. Para nada, yo le digo a mis pacientes que generalmente con la liposucción, saliendo del quirófano en sí, ya está perdiendo una talla. Okay. Aproximadamente a las 6 semanas, estamos hablando del día mágico, del día 40, 42, que hablaban nuestras abuelas de la famosa cuarentena. La cuarentena. Después generalmente pierden o media talla más o una talla más. Porque cuando se ven en el espejo, ¿verdad?, con cierta forma, con la forma que querían, pues ellas mismas se estimulan a seguir cuidándose. Okay. Eso no quiere decir que hay de todo, ¿verdad?, en las viñas del Señor. Hay pacientes que tienen un problema de ansiedad real o tienen un problema alimenticio. U hormonal. Y sobre todo a pacientes ansiosas que cuando la ansiedad le da, lo que hacen es que se paran frente a la nevera. Entonces, tendríamos que pensar que tendrían que vivir en un salón de cirugía, por lo menos 3 veces al año. Esa parte que dice de vivir en un salón, un quirófano, haciéndose cirugía, ¿cuál es el límite ya para entender que es algo enfermizo someterse a tantos procedimientos quirúrgicos? Porque ya hay un momento como que tú dices, te vas a hacer una cirugía más, pero tú estás perfecta o perfecto. ¿Cuál es el tope que el médico, por ejemplo, en consulta usted le dice, ya, estás bien como estás? Mira, el límite como tal yo diría que no existe. Yo creo que depende mucho también del médico, porque hay pacientes, hay lo que se llama en cirugía estética la adicción, sí, que es una enfermedad igual que cualquier otra adicción. La adicción a la cirugía estética está en el médico, un médico serio, un médico que se respete, en poner ese tope. Por ejemplo, hay cirugías que son realmente un poquito más cruentas, como es la liposucción. Acuérdate que la liposucción es un procedimiento a ciegas. Entonces, ahí uno mete una cánula de liposucción, uno no tiene mucho control de los vasos sanguíneos cuando sangran, que no sangran, o sea, no es lo mismo. Entonces, someter a una paciente a un procedimiento, porque, como decíamos ahorita, vuelve y engorda, vuelve y entonces otra liposucción y otra. Llega un momento en que el médico tiene que poner el alto. Y que el mismo cuerpo debe resistirse. Exactamente. A veces vemos que se someten a cirugías múltiples. ¿Es apropiado, doctora, esto, hacerse, ejemplo, lipo, abdomen y pechos a la vez? Fíjate, es interesante. En días pasados nos reunimos, posterior al último congreso que se hizo a finales del año pasado, en la Sociedad de Cirujanos Plásticos de la República Dominicana, donde
que estamos tratando de poner de hacer un protocolo, ¿eh? Y una de las cosas que se platicaba era precisamente evitar que los cirujanos plásticos hicieran procedimientos de más de 2 cirugías estéticas juntas. Sí. Ahí yo soy un poquito más flexible, porque dependiendo de las condiciones generales del paciente, se puede o no se puede. Okay. Por ejemplo, una paciente que no sea muy gruesa, que lo que haya que quitarle, retirarle de grasa sea no mucha cantidad, y que lo que se vaya a hacer, por ejemplo, en el caso de la mama, sea un implante, no una reducción de mama como tal, muy grande, ¿verdad? Quizás esa paciente califica para un procedimiento triple de lipo, abdomen y mama. Con frecuencia se hace, okay, pero depende del riesgo de la paciente. Volvemos a lo mismo, por ejemplo, una paciente que te mantenga cifras bajas de hemoglobina, es imposible que tú la sometas a 3 procedimientos juntos. Es decir, como lo que escucho, el estado de salud de la paciente general, nosotros trabajamos, y digo entre comillas, con pacientes sanos, pero vuelvo a decirte lo del principio. Muchas veces pensamos que estamos sanos. Y hay condiciones ocultas. Y hay condiciones ocultas. Doctora, vamos a una pequeña pausa comercial. Luego, al regreso, continuaremos hablando de cirugía plástica, reconstructiva y estética. Ya retornamos. Nelares, nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. La Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson es una organización sin fines de lucro que busca poner en conocimiento de la sociedad la incidencia de esta enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, que afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años, y la importancia de crear sistemas de apoyo para los pacientes y sus familiares. Súmate a esta hermosa labor haciendo tus aportes para la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, llamando al 809-540-2521. La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Estamos de regreso en Hablando con los Expertos. Hoy conversamos con la doctora Elena Hasbun, quien es cirujano plástico. Hablábamos antes de la pausa de cuándo someterse a cirugías estéticas múltiples y cuándo no. Doctora, a propósito del procedimiento como tal, en el post, ¿qué cuidado, qué reposo absoluto debe tener el paciente o la paciente? Mira, Elizabeth, es importante que el médico le explique a los pacientes en qué va a consistir su cirugía. ¿Por qué? Porque si el paciente está consciente de lo que se le va a hacer y de los riesgos que eso amerita, el paciente va a contribuir enormemente con su postoperatorio. Hemos tenido casos de pacientes, por ejemplo, a mí me pasó hace algunos años que se le puso un implante a una paciente que vino de turista. Okay. Y se le explicó que no podía tomar sol, porque un implante recién puesto, hay todo un edema de los tejidos, hay una coloración rojiza, y los rayos ultravioletas sencillamente pueden manchar la piel. Pues a esa paciente se le explicó y se le hizo firmar incluso un consentimiento informado, y sin embargo fue y se quitó los brasieles y se expuso y tuvo una quemadura de 2º grado profunda. Ay, qué mal. Es decir, que hacer conciencia al paciente de cuáles son los procedimientos que se van a realizar y cuáles son los riesgos, la posición que debe tener después de una abdominoplastía, si debe manejar, si no debe de manejar X tiempo. ¿Es cierto que en el momento de unos implantes mamarios no se puede conducir por unos días? Generalmente ponemos al paciente en descanso, porque acuérdate que nosotros estamos puede atravesarse una persona y tú tienes que unos movimientos violentos en el timón, y eso puede abrirte fácilmente cualquier herida. Que no es porque el conducirte dé un efecto secundario negativo, sino que si hay un accidente, tú te corres el riesgo de que la cirugía
no Es tenga importante que el paciente siempre tenga presente ese día mágico que yo le digo a los pacientes, el día 40-42, que es, durante todo ese proceso, el organismo está mandando células reparadoras. O sea, se supone que se completa el proceso cicatrizar al día mágico. Es decir, que los 40 días es el tiempo de regeneración del organismo. El organismo a los 40 días dice, es como si dijera, ya no me van a agredir más, ya no necesito producir más células inflamatorias para reparar lo que me hicieron, porque es una agresión que se le hace al organismo. A veces escucho con preocupación chicas u hombres que viven en Estados Unidos, en Europa, fuera del país, y vienen de vacaciones a someterse a un procedimiento quirúrgico y dicen, es que no es nada, es solo una liposucción. ¿Qué riesgo implica hacerse una liposucción, montarse en un avión y regresar a su destino? A mí yo prefiero no operarla, porque la liposucción, vuelvo y te digo, es un procedimiento a ciegas, pero es un procedimiento que como es a ciega, o sea, te deja poca cicatriz, sin embargo, tú no tienes control de algunos vasos sanguíneos que pueden quedar sangrando, etcétera, etcétera. Además, la mayoría de los problemas de la liposucción es que se moviliza tal cantidad, exageradamente tal cantidad de grasa, y eso conduce a lo que conocemos como una tromboembolia grasa. Okay. Ese es el problema principal de la liposucción. Nosotros protocolizamos dentro de nuestra sociedad la cantidad incluso de grasa que se debe de sacar en una persona. No más de 4 litros, dicen uno, otros 5 litros. Pero aquí han habido personas, no aquí, sino en el mundo, que se sacan 14, 15 litros de grasa. ¿Eso no descompensa el organismo? Por supuesto, lo mete en una deficiencia metabólica, deshidratación, hay más riesgo de que un trombo, o sea, es como si fuera un pedacito de esa grasa, se metiera en el torrente sanguíneo, porque volvemos a lo mismo. Al ser un procedimiento ciega, puede correr el riesgo de que un poquito de esa grasa se meta en el torrente sanguíneo y es lo que se conoce como una tromboembolia grasa. ¿El procedimiento quirúrgico se compensa con algún tratamiento químico especial para que el organismo avance aceleradamente al proceso? ¿Tú dices en el postoperatorio? En el postoperatorio. Bueno, lo ayudamos con antiinflamatorios, después de una liposucción, y analgésicos. Y por supuesto antibióticos. También sus fajas, una faja que lo que hace es compresión, ¿verdad? Porque es un tejido que se despega con una cánula. Y entonces la faja tiene que hacer la compresión. A propósito de la faja, cuando se someten a un procedimiento y que ya ven su figura moldeada y no esperan el tiempo apropiado que le indica el médico con esa faja puesta, ¿qué puede ocurrir en ese procedimiento? Que se inflamen y entonces tarda más. O sea, la faja lo que hace es, imagínate que uno crea un espacio vacío. O sea, la piel, después de la piel viene el tejido graso y después afinar el músculo. La liposucción, uno se apoya en el músculo y quita un poco, no la puede sacar completa, uno no puede dejar la piel completamente vacía porque entonces se arruga, ¿no? Sí. Entonces, lo que le decimos al organismo con la faja es hacer esa presión. Una adherencia. Es para que se adhiera nuevamente la piel. Yo se la recomiendo a los pacientes, depende porque si el paciente es muy grueso, generalmente tienen que usar un poquito más. Pero durante mes y medio, 2 meses, yo siempre le digo al paciente, tu mismo organismo te va a ir diciendo. Porque hay pacientes que se quitan la faja y se dan cuenta que a la hora y media comienzan a inflamarse. Pero es por eso, porque le hace falta esa presión. Doctora, y cuando ya las personas están convencidas de que un procedimiento quirúrgico es lo que necesitan para asimilarse como quieren, ¿cómo saber que ese profesional es el apropiado? Es importante. Primero tiene que estar calificado. Nosotros insistimos mucho que sea un médico aprobado por la Sociedad de Cirujanos Plásticos de cada país. ¿Y puede haber señales que te indiquen, ejemplo, en el consultorio, en las instalaciones que tiene ese médico, que tú puedas descifrar que es una persona consciente y preparada? Eso, hay mucha gente que se sabe vender, ¿no? Y habemos otra que no sabemos vender menos. Eso, yo creo que tenemos muchos problemas actualmente por el intrusismo. El intrusismo es
se ha dado un boom de la cirugía plástica y tenemos personas incluso que no son médicos, como pasó recientemente que hemos visto, que no son médicos y están haciendo cirugía plástica. O médicos de otras especialidades que están haciendo cirugía plástica. Entonces, para la población en general es importante que usted entre al internet, accese a la página oficial de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Estética, y ahí estamos todos los que están calificados. Okay. Entonces, ya la elección del paciente va a depender de muchísimas cosas, hasta de la química entre ambos. Por ejemplo, ¿cuántos años usted duró especializándose, doctora? Bueno, yo tuve alrededor de casi 8 años, porque tenemos que hacer primero cirugía general, Sí. 2 o 3 años, y después la cirugía estética. Es decir, que no basta con ir a un congreso de cirugía plástica un fin de semana. No para y nada, y venir aquí a se han dado aplicar las casos de técnicas. intrusos, como le decimos, que se van 6 meses o 1 año a acompañar a un cirujano plástico, ya sea en Brasil, en Venezuela, en otro sitio, y vienen a decirle a la gente, pues como te digo, se saben vender, y entonces a decir que son que tienen entrenamiento. Yo entiendo que la investigación y conocer al especialista al que nos vamos, en el mano de cuál nos vamos a poner, es vital para lograr los Por resultados. supuesto, y hoy día el acceso al internet nos abre la puerta al mundo. Claro. O sea, también es importante que por la cuestión económica la gente no se vaya con cualquiera, Claro. porque es triste decirlo, pero a veces hasta nosotros mismos hemos como choteado, hemos abaratado nuestra especialidad. O sea, la gente tiene muchos mitos con relación a la cirugía plástica. Yo creo también un asunto que los médicos deben unirse, porque siempre comento, cuando tengo la oportunidad, de que hay un momento que usted puede ser una doctora consciente y le dice a la paciente, mira, tú no puedes someterte a este procedimiento por tal condición de salud. Sin embargo, si yo fuera cirujana, por ganarme el dinero, por lo comercial, la acepto y la opero. Eso se da. Eso se da. Entonces yo creo que debe haber una misma línea de comunicación entre los cirujanos. La línea la tenemos, pero Elizabeth, vuelvo y te repito, generalmente el que se sale de la línea es porque no está en la sociedad. Okay. Se han creado unos protocolos y cada día, incluso en la última reunión la semana pasada con nuestra directiva, esos protocolos van a estar avalados incluso por salud pública. Okay. O sea, el que se salga de ese protocolo Tiene que quedar fuera. tiene que ser sancionado, sea que se saque por un tiempo, porque hay que protocolizar. Definitivamente hay reglas del juego y hay que cumplirlas. Claro, y aparte, si ustedes cumplen las reglas, los usuarios, crear conciencia, es tu vida que está en juego. Por supuesto, es tu pero cuerpo, es que, tu vida. oye, Melissa, es que estamos conscientes de que hay ginecólogos haciendo cirugía estética. Sí. Hay cirujanos generales haciendo cirugía estética, hay enfermeros haciendo cirugía estética y demás. Entonces, es como si también es una obsesión como por tener dinero, hacer dinero, y vuelvo y te repito, es un mito. Yo conozco ciertas especialidades de la cirugía que el profesional gana hasta más que nosotros, porque nosotros generalmente manejamos un package, es un paquete. Claro. Cuando uno le dice a una paciente son 100 o 150,000 o 200,000 pesos, generalmente ese cirujano le está incluyendo clínica, anestesia, faja. Todos los servicios. Sin embargo, las otras especialidades quirúrgicas te dicen, yo cobro 100,000 o 150,000 pesos solo de honorarios, sin clínica y sin nada. Es decir, que se ha creado como todo un boom y una serie de cosas que no sé, la gente debe detenerse un poco a pensar en ese tipo de cosas. Así ¿verdad? es. Doctora, ¿cómo pueden los televidentes ponerse en contacto con usted? Bueno, yo trabajo en el Centro de Diagnóstico y Especialidades en el 809-616-1511. 809-616-1511. Tengo 27 años, ya voy a cumplir el día 1 ejerciendo. Creo que gracias a Dios
no he tenido complicaciones porque, como decía mi maestro, el doctor Monroy, hay dinero que no se puede meter en el bolsillo. Y esa parte, cuando un médico tiene esa conciencia de pensar así, esbozarlo, es para confiar de que está en buenas manos. Eso es importante. Doctora, gracias por estar aquí. Esta casa es suya, les repito, y espero que en otra ocasión venga a compartir, aparte de cirugía plástica, otros proyectos hermosísimos en los que usted está involucrado. A la orden siempre, Elizabeth. Gracias a ti. Gracias a usted. Amigos, quiéranse, consiéntanse, tiempo de calidad con ustedes y los más importantes, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima semana.